Ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de Masa Crítica en Iquique Televisión y vamos a hablar también un poco ahora, Karen, me interesa tu visión de este pacto social, ¿cierto? Se ha hablado mucho de las necesidades de la gente, hay encuestas, ¿cierto? Se han publicado y bueno, ya algo se ha comentado acá, ¿cierto? Y lo hemos comentado en todos los programas que lo que se está dando, lo que está, digamos, ¿cierto? Discutiéndose, pareciera que no está dando o no está resolviendo las reales necesidades de la gente. ¿Cómo ves tú este tema? Porque viene y nos proyectamos, digamos, durante un año que va a ser bien complejo. La gente pareciera va a seguir en la calle y mientras no se resuelvan de manera fehaciente estos problemas, pareciera que vamos a tener un año muy, muy movido. Y mientras tanto, ¿cierto? Se van a estar buscando los constitucionalistas, la gente va a empezar a hacer campañas, también hay campañas políticas que vienen, hay un nuevo puesto acá, ¿cierto? El cargo de gobernador regional, o sea, un año se vislumbra muy álgido. Estamos en un escenario complicado porque finalmente la clase política, todos los colores políticos, está muy deslegitimado. Existe mucha desconfianza de parte del ciudadano en general si finalmente la clase política, que se considera como parte de una élite, que era lo que discutíamos en un principio con respecto a la igualdad que tenemos todos de acceso a ciertos privilegios, si estos acuerdos, si lo que se logra conversar en el Congreso finalmente va a representar las necesidades de lo que está pidiendo la gente en las calles. El cambio constitucional, yo creo que estamos todos ya en este punto casi de acuerdo en que sí, es necesaria una nueva constitución. Finalmente es lo que se ve, lo que se conversa con respecto a este nuevo pacto social. ¿Por qué? Por todas las discusiones que ya hemos dado hoy día. También debiéramos conversar, dentro de todo lo que falta por conversar en este acuerdo, yo creo también otro punto, para que este acuerdo resulte, me parece que el plebiscito de salida no puede dar como posibilidad que podamos volver a la Constitución antigua. Creo que eso es algo que hay que saldar y que hay que conversarlo con seriedad. ¿Por qué? Porque si vamos a construir un nuevo pacto social, no podemos volver a este otro pacto impuesto. ¿Eso necesita una reforma constitucional también? Requiere el acuerdo, requiere la conversación, tal como toda la que se ha dado hasta ahora. Sea, por ejemplo, paridad, finalmente no se pudo incluir dentro de la modificación que presenta el presidente, sino que se tuvo que hacer como una ley aparte. Entonces vamos a tener que ver cómo se discute, pero eso debe discutirse y debe quedar saldado, ya que están quedando saldadas tantas cosas con respecto a este acuerdo. ¿Para qué? Para que no se produzca, porque cuando yo digo, ¿qué pasa si se da el plebiscito de salida? Volvemos a la Constitución del 80. No sabemos lo que va a ocurrir, no es algo que yo lo desee, ¿no? Yo creo que nadie desea actos de violencia, nadie desea que no tengamos un acuerdo, sino que finalmente es lo que pareciera que ocurre, ¿no? Lo que uno va observando cuando existe esta desconfianza y que la gente cree que está siendo burlada de forma constante. Entonces, teniendo en mente esto, creo que es importante que saldemos este punto con respecto a la Constitución del 80, que no volvamos a ella. El remedio oportuno. El remedio oportuno. Y una vez que se genere la discusión, o lo que viene ya este próximo año, en 2020, que yo creo sinceramente la gente se va a seguir manifestando mientras no sienta que se están resolviendo aquellos asuntos que se reclamaron, ¿no? Lo que se distinguió en algún momento era la modificación a la Constitución y por otro lado la agenda corta, que también se conversó, con respecto a ciertos temas relevantes que pueden ser tratados o modificados antes incluso de esta modificación constitucional. Que se empiece a hablar de la AFP, por ejemplo, o que de verdad exista una voluntad política por parte de este gobierno, del próximo gobierno, del que sea, ¿no? De todos, de qué sistema vamos a tener. ¿O es válido este sistema? Porque como bien decían recién, si es que finalmente los constituyentes todos acuerdan que este sistema es bueno, y yo no creo que ocurra eso, pero pensemos que así fuera, yo voy a respetar esa decisión, y yo creo que muchos, si así fuera. Pero es una discusión de larga data, que no se va a dar en los 9 meses, 11, 12 meses que van a dar los constituyentes. Pero la voluntad política, empecemos desde ya a generar, bueno, ¿qué sistema vamos a tener? ¿Un sistema mixto? ¿Un sistema como el que tenemos? ¿Un sistema de participación? ¿Cómo? ¿Qué contribución le vamos a dar? ¿Qué participación va a tener el Estado en este nuevo sistema? Porque pareciera, nosotros tenemos que verlo desde los resultados. ¿Funciona este sistema que tenemos ahora? Bueno, pareciera que no, porque las pensiones que tenemos ya, le dimos un tiempo suficiente al decreto para ver si funciona. Incluso para los profesionales que no tienen grandes lagunas, las pensiones no son buenas. ¿Qué significa? Que la gente ya que tiene más de 60, 65 años sigue trabajando. Entonces tenemos verdaderamente un sistema que se ocupe. Porque ¿por qué nosotros tenemos que, o no queremos que esa gente siga trabajando? Porque ya ha trabajado por un largo tiempo, ¿no? Entonces pareciera que debiéramos regular esto en la agenda corta. La AFP yo creo que es un tema central de discusión. Vamos a abordar a ver si alcanzamos a tocar los otros temas, pero me interesa este tema de la AFP. Bueno, Gonzalo, ¿tú ya estás jubilado o no, no todavía? No todavía. Ya, pero... Por la misma razón. Sí, sin lugar a duda, el otro día leía, ¿cierto? A un profesor universitario decía que tenía 30 años de carrera, tenía 2 doctorados,
había ejercido toda la vida, digamos, en la universidad y sacaba 300.000 pesos, digamos. Entonces, evidentemente, un profesional de esa categoría que estaba acostumbrado a ganar 2 millones o quizá un poco más, con 300.000 pesos obviamente que no puede vivir, digamos, y ninguna persona. Entonces, este es un tema que además tiene que ver con el país que estamos visualizando, un país que se está envejeciendo, ¿cierto? Afortunadamente, dentro de todo lo malo, ¿cierto? Este es un país que tiene una expectativa de vida alto, sí. Está entre los más altos del mundo, ¿cierto? 80 años, por ahí en promedio, un poco más las mujeres, y por lo tanto hay que financiar, y va a haber que financiar a 1/3 prácticamente de la población dentro de una década que va a estar en la tercera edad. Entonces no es un tema menor, no es un tema de suplir ahora, ¿cierto? Y pongamos unas pocas lucas y dejémoslo a todos tranquilos. No, porque este es un problema que se va a empezar a acrecentar a medida que pasa el tiempo. Entonces, ¿cómo esto? Porque no hemos visto no sé si hay voluntad o un tema de que, oye, no alcanza la plata y bueno, ahí nos quedamos, cerramos la puerta y volvemos a, no sé. Yo creo que en este momento, más que voluntad, es una realidad. Hay varios que ya debiéramos haber jubilado y seguimos trabajando, no solo porque nos gusta, no solo porque queremos aportar la experiencia, etcétera, etcétera. Es por necesidad. Porque ser servidor público durante 50 años no te garantiza una vejez que no dependa de la voluntad de tus hijos. Ojo, o sea, eso es una realidad. Pero en nosotros está tener la voluntad. Y cuando yo digo voluntad, y por eso es que no me gusta cuando la voluntad se le achaca al gobierno de turno, porque las leyes no las hace el gobierno de turno, las puede proponer. Pero para que avance la agenda corta se necesita voluntad para legislar. No manejo, no arreglo pensando en las próximas elecciones. Descartemos eso. ¿Sientes tú, a propósito de lo que tú estás señalando, sientes tú que los grupos, digamos, que de alguna manera han liderado el tema de No Más AFP, no han sido lo suficientemente responsables en poner opciones reales, digamos, en la mesa y que esas se puedan discutir y que la clase política también pueda acceder a la discusión? Yo aprendí una lección de vida. El no más es contrario al yo creo, yo propongo. Lo que me molesta del no más de esto es cuando yo no soy capaz de proponer, si soy un especialista y me digo representante de los que piden no más, no han propuesto algo que mejore y que por lo menos vaya a la mesa de la discusión. Por eso yo digo la responsabilidad de todos nosotros, para la agenda corta, del Poder Legislativo, absolutamente, de todos. No medir, esto lo propuso este sector, por lo tanto, si yo lo logro rechazar o postergar, estoy siendo consecuente con mis electores. Eso ya el político tiene que entender que lo perdió, no tiene credibilidad. Y el sector político en general, lo acabamos de decir, no la tiene, y no la tienen ni moros ni cristianos, nadie. Por lo tanto, seamos capaces de ir a la agenda corta, de lo que podamos reformar rápido, hagámoslo. Propongamos, no nomás, sino que yo aporto. Porque esa, tal como tú lo dijiste, esa irresponsabilidad es la que nos ha llevado a muchos enfrentamientos que podríamos haber evitado, en la calle incluso. El no más nunca va a ser equivalente al yo propongo. Gonzalo Prieto, ¿cómo ves tú este tema de las pensiones? Esto es muy... hay que ser categórico. Hoy día el modelo de AFP no resiste, ¿cierto? Y es incapaz de brindarle la seguridad y las garantías necesarias a los adultos mayores, a las personas mayores de Chile. Y eso es una realidad hoy día, dado por su modelo de capitalización individual, dado por el tema de los altos cobros en comisiones y de administración. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos propuesto, ¿cierto?, los sectores más progresistas, es un sistema mixto a cargo del Estado. O sea, hay una propuesta concreta a discutir, ¿cierto?, que mezcle, por un lado, el reparto, ¿no es cierto?, un sistema solidario, contributivo, y por otro lado, una capitalización individual, pero que sea administrada por una entidad pública. Porque hoy día entregarle la administración, es decir, hay una serie por ahí, perdón, no una serie, la película El Irlandés, que probablemente todos hemos visto ya, ¿no es cierto?, cuenta muy bien, ¿no?, porque al final
esto parece una especie de arreglo de la mafia, donde con los recursos de todos los trabajadores de Chile, hoy día aquí se financian los bancos, se financian las universidades privadas, se financian los grandes consorcios, y el único que pierde son las personas, ¿no es cierto?, que llegan al final de su día, donde quieren disfrutar de los nietos, de los hijos, las vacaciones, hoy día terminan con pensiones miserables. Lo que tenemos que hacer es tener un sistema sostenible, ya, que nos permita poder dar pensiones dignas, pero eso además requiere un componente del Estado esencial. Es decir, nosotros hoy día, y hablando con mucha responsabilidad, no podemos financiar una agenda corta a partir de solamente la deuda pública o de un par de puntos, ¿no es cierto?, de impuestos. Nosotros estamos muy por debajo de los países de la OCDE en materia de carga contributiva. Necesitamos justicia tributaria, y eso significa a lo menos tener 20 puntos de sistema tributario. Porque yo insisto, aquí cuando se dice no hay plata, van a haber... No te quepa la menor duda, a partir de enero empiezan los despidos, van a empezar los recortes, se van a empezar a achicar las empresas, porque también es parte de este ambiente de, así para mí, tan violento como el saqueo, que yo no le doy matices, lo condeno, pero también es violento, ¿cierto? Y tan violento eso es que tengamos una clase empresarial que no se pone la mano, ¿no es cierto?, en el bolsillo, no en el corazón, no, se ponga la mano en el bolsillo y diga, bueno, este es mi aporte al país. Porque aquí, insisto, aquí siguen ganando la AFP, siguen ganando la ISAPRE, siguen ganando los bancos, sigue ganando la minería, sigue ganando las empresas sanitarias, que tienen por lo demás monopolio exclusivo de los negocios, y ellos no se han puesto y no han dicho absolutamente nada. A mí me da lo mismo si Luxi le sube 500 lucas a sus trabajadores, que no significa ni siquiera el 1% de los trabajadores chilenos. Aquí lo que tenemos que hacer es tener una justicia tributaria que permita financiar en el mediano y largo plazo esto. No sacamos nada con endeudarnos, y tener una agenda social robusta, transformadora, estructural. Es decir, aquí tenemos que empezar a discutir junto a la nueva Constitución. Aquí hay cosas que se tienen que discutir en paralelo. Una nueva Constitución, y todo esto va amarrado. 2, una agenda corta que permita, ¿cierto?, dar respuesta a lo que hoy día la gente está pidiendo, que son mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida, mejor felicidad. No quiere que le regalen, la gente no quiere que le regalen nada. La gente está acostumbrada a sacarse la mugrienta trabajando temprano en la mañana. Y lo otro, y que es fundamental en discutir, es un modelo de desarrollo sostenible. Si antes del estallido social aquí estábamos con la Greta, que la COP25, eso no se ha acabado. Los desafíos del futuro que tenemos con la automatización del trabajo, con el tema de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, eso es una realidad hoy día, y eso no puede estar fuera de la conversación, de la discusión de nuestro modelo de desarrollo. Tenemos 4.500 kilómetros de costa y nadie ha hablado de una política de puerto. Y para la guinda de la torta, algo que es muy importante, y que para mí es muy importante como una persona que nació en región, que vive en región, es que nosotros tenemos que plantear un Estado descentralizado con niveles de autonomía regional importantes. Aquí todos los que hemos ocupado, Gonzalo, Nathan, responsabilidades públicas en el territorio, oiga, yo lo digo así y la gente se ríe. ¿Para qué sirve un gobernador? Para ir a los desfiles, para comer cóctel y para cortar cinta. Porque no tiene ninguna atribución. Ninguna. Ni siquiera tiene de verdad la facultad legal de mandar a los seremi, a los directores de servicio. Los alcaldes le dicen, oiga, mire usted, ahí tiene una facultad para que pavimente las calles, pero sin plata. Ley Cholito, oiga, hágase cargo de los perritos, pero sin ni uno. Y por lo tanto el vecino, la vecina, la persona que está en su casa, dice, oye, ¿para qué me sirve todo este cuento de la Constitución? ¿Para qué me sirve la gran agenda social? Si en definitiva los temas del día a día no son capaces de resolverse, porque las autoridades no cuentan ni con la capacidad económica, ni con la capacidad política, ni con las atribuciones administrativas para cumplir esos problemas. Voy a dar, me tomo un solo ejemplo. Si yo quisiera rentas regionales, como yo las prefiero, yo quiero rentas regionales. Bueno, aquí los abogados me podrán desmentir. ¿Qué dice la Constitución? Los impuestos solo pueden ir al presupuesto de la nación. Y por lo tanto, no se puede decir, si yo hiciera hoy día una ley, como algunos que andan diciendo que esto se cambia solo con leyes, pues no es así. Resulta que si yo quisiera tener rentas regionales y devolverle la plata a las regiones, porque eso es lo que nos tienen que hacer, devolvernos los recursos a las regiones,
No puedo porque vendría alguien y me pondría un recurso en el Tribunal Constitucional y hasta ahí llego. Entonces, descentralización, modelo de desarrollo sostenible, modernización del Estado, que es alta falta que nos hace, y ahí sí comparto con Gonzalo, esto es transversal. Tenemos un Estado anquilosado, lento, incapaz de resolver los problemas cotidianos de las personas, y ahí tenemos una tarea. Nueva Constitución, agenda corta, discusión sobre un modelo de desarrollo sostenible, económico, social y ambiental. Sí, yo creo que ahí hay hartos puntos que plantea Gonzalo que son tremendamente importantes, y más todavía para nosotros como región. Pero yo creo que el tema clave también en este proceso de la agenda social es algo que nosotros hemos propuesto como partido, como Evópolis, que es el Estado base cero. O sea, partir de un presupuesto base cero para poder construir desde ahí cuáles son nuestras prioridades. En muchos países se utiliza este modelo, es decir, hoy día tenemos presupuestos que vienen anquilosados desde hace mucho tiempo y que se siguen ahí. Entonces, muchas veces para construir es cómo generamos más dinero para meterle más a esos presupuestos, y cuando uno revisa, si uno se va al detalle, nosotros que hemos estado quizás en ministerios que son más específicos, tú te das cuenta que hay mucho recurso que se gasta porque está ahí en el presupuesto y se tiene que gastar. Entonces yo creo que Tienes que gastarlo además, porque si no tenés que... Pobre el ti que no lo gasta. Claro, yo creo que tiene que ser, por eso tiene que ser una agenda social consensuada. Nuevamente voy a eso, de los acuerdos transversales. Tenemos que ver dónde están nuestras prioridades, pero en base a eso construir el presupuesto desde la base. Es decir, ¿dónde vamos? Como en una casa. Yo tengo mis recursos y digo, ¿dónde voy a ver? ¿Dónde vamos a poner más en educación? Pero no lo han escuchado mucho, Nathan, porque yo vengo escuchando a Felipe Casa hace bastante tiempo. Hace mucho rato que lo veníamos proponiendo. Y no ha pasado, no ha pasado ni al gobierno ni al resto de los partidos de la coalición. Pero hoy día, si tú ves, si no me equivoco, en la tercera de hoy día aparece nuevamente esto, y el ministro Briones, que tiene también esta opción y esta visión, ¿cierto?, de dónde poder conjugar también el aspecto económico, pero también con el aspecto social. Y yo creo que eso es lo que ha sido importante desde el punto de vista del ministro Briones. Por eso ha generado también un gran consenso y digamos, un gran acercamiento a las personas. Porque claro, tiene una escuela europea el ministro Briones, entonces tiene este concepto mucho más social también, donde se mezcla, ¿cierto? Pero en base a ser realista, porque aquí uno tiene un presupuesto. Si uno en una casa tiene un presupuesto de 500.000 pesos, uno sabe que lo que gaste sobre eso significa que voy a entrar a endeudarme, y eso puede en algún momento, ¿cierto?, cuando tenga algún periodo de baja, me tuve que cambiar de trabajo, me sacaron del trabajo, me va a generar problemas. En los países un poco, en términos, es lo mismo. O sea, hay un presupuesto donde yo tengo una serie de recursos que hoy día, obviamente, para poder financiar este presupuesto, voy a tener que aumentar y ver cómo podemos, cuánto va a costar esa nueva agenda social una vez que esté construida. Pero en base a eso, yo creo que lo más importante acá y lo interesante sería partir y decir, ok, bajemos esto, veamos cuánto tenemos. Son 15.000 millones de dólares, ese es nuestro presupuesto país. Bueno, veamos dónde vamos a empezar a poner esto y cómo vamos a empezar a construir. Y sin duda que el tema clave, y aquí con esto termino, 2 puntos, creo que sin duda también la reforma del Estado es fundamental. Una reforma constitucional, un proceso constituyente sin una reforma de Estado profunda no va a tener los efectos deseados. Por eso también hay que mirar una reforma profunda del Estado. Y por otro lado, en el tema regionalista, yo creo que sin duda deberían haber presupuestos regionales, incluso es más, también en el tema de seguridad pública. Yo creo que hoy día que estamos en esta visión de descentralización, ¿por qué no también entregar facultades en cuanto a las policías, como se hace en otros países, donde está la Policía Federal primero? Entonces ahí no está todo digamos, el poder en una sola persona, porque eso es tremendamente duro, porque finalmente esa persona es la que, si toma una mala decisión, va a ser sacrificada. Si toma una buena decisión, puede, sin duda, pero está en una sola persona. Entonces yo creo que también en esto, puede haber, hoy día, es el momento quizás, en este acuerdo profundo, en esta situación tremendamente
importante y grande como país que estamos llevando adelante, yo creo que también es el momento después de pensar de cómo reformamos nuestro Estado y cómo vemos también el proceso real de descentralización, que sin duda sería un gran aporte para la región. Karen, ¿cómo ves tú este tema de descentralización también, que es un temazo, apenas lo tocamos, pero lo que decía Gonzalo, digamos, vamos a tener la elección de un gobernador regional, ¿cierto? Que entiendo tiene pocas competencias y menos recursos, digamos, va a ser como un poco una... ¿Ah? Finalmente, es también la discusión nuevamente a cómo nosotros configuramos nuestro Estado, cómo nosotros estamos funcionando actualmente. Nosotros no tenemos mayor autonomía, nosotros no podemos, generalmente dependemos absolutamente del centro. Creo que eso es algo que quizá en un principio podría haber servido, pero si nosotros pensamos dónde se generan los recursos de Chile, yo diría mayormente en el norte de Chile, ¿no? Y, por ejemplo, un elemento tan básico como nosotros pagamos por nuestra electricidad. Los consumos, me explicaban hace un tiempo, que dependía de la densidad poblacional de cómo consumían la electricidad. Y como nosotros tenemos poca población en relación al centro, nuestras cuentas de luz son mucho más caras que Santiago. Pero es irracional si nosotros pensamos que aquí nosotros estamos produciendo finalmente el recurso de Chile. Entonces creo que en virtud, incluso viéndolo desde un paradigma económico, debiéramos tener una autonomía en cómo nosotros generamos nuestros recursos, en cómo se tributa en la región. Debiéramos tenerlo, porque si no, ¿para qué creamos este cargo de gobernador? ¿Para qué? Finalmente, como bien decías tú, finalmente va a participar. ¿Cuál va a ser su verdadera atribución? Si no tiene una verdadera autoridad, si no puede ejercer, tomar decisiones de gobierno dentro de este... Porque aparte, si pensamos cómo es nuestro país de largo, incluso solo pensarlo centralizado, ¿cómo yo logro regular un Estado tan largo? Yo creo que es necesario que se nos dé un grado de autonomía. Creo que ya pasamos esa etapa donde debemos todos depender del centro. Un centro que en este momento creo que dentro de todo como que se consume a todas las regiones. Y nosotros tenemos infinidad de necesidades que yo creo que las autoridades regionales tienen mucho más claras que el centro. El centro ni siquiera se imagina cuáles son las necesidades regionales. Gonzalo, un poco en la tesis tuya, también hemos tenido problemas, ¿cierto?, con nuestros parlamentarios, digamos, y son todos los parlamentarios, no voy a hablar de uno, ¿cierto? Hemos tenido parlamentarios que no nos han representado en estas demandas, ¿cierto? Y extrañamente, ¿cierto?, la mayoría de los parlamentarios son de regiones, representan a las regiones, pero nunca han votado por las regiones. Bueno, cuando yo dije que la responsabilidad era de Estado y que los poderes del Estado tenían que asumir sus responsabilidades sin echarle la culpa al empedrado, yo lo digo fundamentalmente, quizás como abogado, lo que más siento en el Poder Legislativo, la representatividad, la dedicación a las leyes que favorecen o benefician o emparejan la situación regional con la central, en que igual la responsabilidad es de todos. Todos a veces nos hemos preocupado más de temas que influyen en nuestra próxima elección parlamentaria para ser representantes de un sector muy legítimo, porque fue el que los eligió, pero poco representantes de la región en general y de sus problemas y sus prioridades, aceptando que mi prioridad de mis electores es tan importante como la prioridad de quien eligió a otro parlamentario de la zona. En eso hemos sido muy egoístas. Y no es mérito, porque en el Parlamento yo conozco gente brillante, de todos los colores. ¿Y por qué es el que tiene el desprestigio más grande hoy día? Sí. ¿Por qué será? 2 minutos nomás, uno para Gonzalo y uno para Nathan. A propósito de esto, Gonzalo, la democracia participativa versus la democracia representativa, estas ganas de la comunidad de participar, esto de que haya consultas, plebiscitos, que le digan de repente a las personas, mire, queremos pavimentar, hay 5 calles, ¿cuál prefiere? O esta plata la podemos gastar en esto o en esto otro, que es un poco lo que han hecho los municipios, algunos con bastante éxito, digamos. ¿Sientes tú que aquí se podría introducir, digamos, entre toda esta cierto vorágine de cambio, un sistema donde la gente sienta que tiene más poder o que puede hacer sentir sus puntos de vista? Yo creo que en definitiva nosotros tenemos que crear una democracia mucho más profunda, mucho más directa en algunos temas, donde la gente tenga la posibilidad, pero no además solo la gente, porque la gente siempre va a estar disponible. La experiencia, por ejemplo, de países europeos, donde hay más participación electoral frente a las causas de una ciudad que para elegir, ¿no es cierto?, gobiernos nacionales. Pero lo que tiene que haber es la obligatoriedad de las autoridades territoriales y nacionales de llevar a cabo esas consultas. Porque acá el instrumento siempre ha estado.
Aquí ha estado la consulta pública, aquí nos acordaremos de la consulta pública que hizo el municipio de Iquique en su minuto por el tema de las termoeléctricas, ¿no? La consulta, eso existe como proceso, pero lo que nosotros tenemos que construir es la obligatoriedad de las autoridades, ¿cierto?, para poner de manifiesto esos instrumentos. No nos sirve de nada a la gente, y que además tengan grados de vinculación, de verdad, que sean vinculantes, es decir, que lo que ha mandatado la ciudadanía, ¿cierto?, permita que eso se cumpla. Y algo que yo lo pongo como bonus track, que es el límite a las reelecciones. Si tú me preguntas a mí, ningún parlamentario de ningún color que tenga hoy día más de 2 periodos debiese repetirse el plato. Es una cuestión necesaria, porque lo escriben los más antiguos politólogos y filósofos, es que, ¿cierto?, la permanencia en el poder de cualquier autoridad, ¿cierto?, durante mucho tiempo genera claramente vicios y que tienen que ver mucho con lo que estamos hablando. Es decir, la ausencia de agenda regional en esta región es brutal. Yo vengo de un partido donde tuvimos un senador de mi partido que demostró 2 cosas. Uno, que se podía ganar a control remoto, con pura plata, 3 millones de dólares. Y 2, que después de eso se podía desaparecer del mapa sin ninguna consecuencia. Es decir, eso no nos puede volver a ocurrir en este país y eso requiere, ¿cierto?, freno y candados que nos permitan asegurar la democracia participativa y la no permanencia eterna de las autoridades y gente que tiene 30 y tantos años en el Parlamento. Nathan, tienes un minuto nomás. Bueno, muchas gracias. No, la verdad es que yo creo que sin duda el tema de la representatividad tiene que ser mucho más amplio. Yo creo también en una democracia amplia. Yo creo que hoy día por eso en el mundo la tendencia es que, por ejemplo, las municipalidades, los municipios tengan mucha más relevancia y sean muy participativas y sean finalmente quienes resuelven muchos temas y en conjunto con la comunidad. Entonces, yo creo que sin duda tiene que abrirse ese espacio. Yo creo que la gente lo requiere. La gente hoy día, lo que hizo con todo este proceso, lo que nos dice es: queremos participar de las cosas importantes. No nos llamen solamente cuando haya que votar por una persona, sino que queremos participar, queremos ser parte de los procesos, queremos que se escuche nuestra voz. O sea, ganamos, perdamos en un momento, no importa. Lo importante es que manifestemos nuestra opinión y que finalmente muchas de las cosas, yo creo que, por ejemplo, a nivel comunal, a nivel regional, muchas de las cosas que se hacen en la región sin duda podrían ser sometidas a consulta, y yo creo que incluso podríamos ser mucho más efectivos en mucho de cómo se invierten muchos de los recursos a nivel regional. Bueno, quiero agradecerles, cierto, que nos hayan acompañado en este programa. Karen Díaz, Gonzalo Vidal, Gonzalo Prieto, Nathan Olivo, muchas gracias por acompañarnos en este Masa Crítica, el último programa del año. Y con ustedes, cierto, en una próxima oportunidad. Muchas gracias también por la sintonía.